En el contexto del año jubilar se ha aprovechado para reformar el Museo de la Festa, hacerlo más atractivo a los visitantes y sobre todo contextualizar mejor qué es nuestro Misteri d'Elx. Nosotros, al ser una serie de 3 capítulos en Teleelch, vamos a descubrir el Misteri de la mano de alguien que hoy es alcalde, pero en su día fue también miembro de la capella de la Escolanía. Pablo Ruz, encantado. Salva, encantado de que estés aquí. Además, también una de las personas que ha hecho posible esta reforma del museo. Bueno, sí, era un proyecto muy ambicioso. No es fácil contar algo tan sublime, tan complejo como el Misteri, pero bueno, yo creo que lo hemos conseguido y creo que también, por lo que estamos leyendo, ¿no?, las críticas y las valoraciones que hacen los visitantes indican que estamos en el buen camino, dentro de lo complejo lo primero que que es. Nos fijamos es que ya no es Museo de la Festa, Museo del Misteri. Claro, porque el concepto festa puede inducir errores, la Festa d'Elx, ¿no?, el Misteri, pero es verdad que si tú explicas, si tú profundizas en el concepto, esto lo van a agradecer. Y de hecho, una de las quejas, entre comillas, una de las reclamaciones que estos últimos meses hemos venido notando aquí era ese, ¿no? Museo de la Festa, ¿qué festa? El Misteri. Festa, Misteri. Bueno, vamos para adentro y vamos a ir conociéndolo. Aquí faltan cosas por cambiar, de todas maneras, pero bueno, estamos en ello. Hemos dicho que estamos en el contexto del año jubilar, pero exactamente, Pablo, ¿qué es el año jubilar? Hace 75 años que el Papa Pío XII, el Papa Pacelli, designó el Doma de la Asunción de María, 1 de noviembre del 50, y nosotros hemos conseguido que la Santa Sede nos remitiera una bula para convertir a Santa María en templo jubilar en este contexto, ¿no? Y al fin y al cabo, para el Ayuntamiento el año jubilar es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para, sobre todo, hacer de la festa aquí en el museo de manera permanente, pero por supuesto en agosto y en noviembre, pues un acontecimiento. Con lo cual, desde el 1 de noviembre del 24 hasta al 25. este año, noviembre del 25. Pues es que octubre es una locura, sabes que, en fin, estamos preparando muchas cosas, pero bueno, yo creo que es una oportunidad. ¿Y el balance de estos meses? ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho tanto. Mira, por ejemplo, el audiovisual de la Basílica, el mapping famoso, ¿no?, que ha congregado a cerca de 15.000 personas. El Congreso de Poricantores en mayo, que ha sido muy importante. Ahora tendremos en el contexto del año jubilar el Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades en octubre. Los conciertos que se están haciendo extraordinarios, por ejemplo, es verdad, Rafael viene a Elche dentro del paraguas del año jubilar, ¿no? Bueno, pues todo esto, al fin y al cabo, se trata de buscar pretextos, ¿no?, para dinamizar la ciudad. Y bueno, uno de los hitos más importantes ha sido, por ejemplo, la reinauguración de este espacio, como habíamos dicho antes, como Museo del Misteri, ¿no? Museo del Misteri, además, se ha aprovechado para cambiar todo el audiovisual. Cuando se inauguró, en los años 97, fue una revolución en aquel momento, con ese audiovisual que hay dentro de esa ermita de San Sebastián. ¿Qué es lo que se ha querido hacer? Porque no estaba desfasado el museo. Estaba, ¿Sí? Estaba desfasado desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista del relato. Bueno, se hizo en un contexto... Sí, el relato. O sea, yo por ejemplo, y ahí salía Paco García Linares, ¿no?, hacía como de ese gran cicerone de la celebración. Los contenidos, por ejemplo, Joan Castaño no intervino. Joan Castaño ha sido el gran autor, ¿no?, el gran compositor del relato de lo que se cuenta en el Misteri, ¿no?, como el principal experto que tiene esta ciudad de materia asuncionista, ¿no? Yo creo que había que dar un salto cualitativo, luego el hecho de incorporar las pantallas táctiles que permiten el permanente volcado de documentos, el permanente volcado de información, el permanente volcado de todo, ¿no? Y eso es un salto cualitativo, es otro paradigma en cuanto al museo, aparte de la exhibición de las piezas, ¿no? O las salas que ahora veremos, ¿no?, las salas con toda la celebración, la Roa, claro, el Misteri es una celebración, pero es una celebración que no solamente se compone de la celebración en Santa María, de la representación, sino de la Roa, la alborada, las salves, la procesión, todo es una celebración mariana que yo creo que puede llegar a asombrar al mundo. Bueno, vamos a ver el audiovisual. Vamos para adentro. Esta sala 1 es la antigua ermita de San Sebastián. Bueno, de hecho, esta es la casa de la Virgen. Cuando la Virgen llega, nuestra tradición dice, ¿no?, el 29 de diciembre de 1370, la imagen no va a Santa María. La imagen preside este lugar, ¿no? Y por eso desde aquí celebramos e iniciamos la celebración, ¿no?, el 14 y el 15 de agosto. Es una iglesia gótica, un gótico muy sencillo, que ha estado en el culto hasta prácticamente la Guerra Civil, hasta los prolegómenos de la Guerra Civil, que la incendiaron y la asaltaron, y luego, pues desde el año 97 y ahora, es la sede principal del Museo de la Festa, ¿no?, que aparte arquitectónicamente es muy interesante, y hemos añadido esos 2 tramos para darle más espacio y también para incrementar el lugar expositivo. Y aquí también es donde empieza el Misteri, se podría decir. Empieza el cortejo, sí, el cortejo sale desde aquí. O sea, de hecho hay crónicas muy bonitas que Joan Castaño tiene recogidas en el siglo XVI, cuando se decide, XVII, trasladar la imagen de aquí, de la Mare de Déu, a Santa María. La imagen de la Virgen de la Asunción. La Virgen de la Asunción, eso es.
la que se pierde en el 36, dice que a veces la Virgen llevaba las sandalias manchadas de barro, te suena, ¿no? Sí. Porque por la noche volvía a su casa, ¿no? Como que tenía ese vínculo, tenía que volver aquí a su lugar, ¿no? En la ermita de San Sebastián. Ahora veremos dónde estaría ese retablo donde está la Virgen. Más o menos a esa altura. Que eso es lo que se ha recuperado, que eso no se Esos dos veía antes, espacios, porque ahí es donde estaba la pantalla, que es donde estaba no era accesible. ese audiovisual. Y vimos también que ha cambiado todo lo de alrededor. Claro, hemos aprovechado la ermita para explicar la festa, los orígenes, el contenido, el relato, y además lo hemos hecho distribuidos, ¿no? Estos elementos en cada una de las capillas entre contrafuertes y en el espacio central. Por ejemplo, el origen de la festa es un origen... Para que cuando venga un visitante empiece por el principio, ¿no? Claro. Por saber, porque veo esto que eso es lo de Cantó. Soy para Elche, el origen de la fiesta. Aquí hemos incorporado en estas pantallas que ustedes pueden comprobar y a las que se puede acceder, hemos incorporado un documento completo del vídeo de la Avenida de la Virgen, de unos 10 minutos, todo el relato, la playa, el Tamarit, Cantó, aparte de, evidentemente, la explicación en los paneles, está todo completo la avenida, 10 minutitos, más imágenes preciosas de dron, elementos como el gorro de Cantó, el sombrero de Cantó, la tradición de la Asunción en la corona aragonesa, claro. La leyenda dice que la Virgen vino por el mar, pero la historia nos dice que fue Jaume I, quien cuando en 1265 consagra a Santa María se trae consigo la devoción a la Asunción de María, ¿no? Bueno, pues todo esto, de hecho, ¿sabes qué? Iba a decirte, esas son las primeras imágenes de Elche que hay, ¿no? Sí, 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 bueno, son las cantigas de Alfonso X, es verdad que era un poco como modelo reproducido, ¿no? Sí. Es el milagro de la niña que se cae la acequia mayor, que dice que una señora, conoces el milagro, es precioso, ¿no? Cuéntamelo. Dice, bueno, una niña se cae a la acequia la arrastra, pero resulta que los padres le pierden la pista al norte, en lo que es actualmente el Arco del Colomer, y luego la niña aparece fuera de la acequia, desmayada. Bueno, los padres dan gracias, en fin, los padres encantados, agradecidos, tal y cual, y era Cuaresma. Y cuando en Pascua llevan a la niña a Santa María, simplemente pues a las celebraciones litúrgicas, cuando se levanta el camarín de la Virgen, en ese contexto del Domingo de Resurrección, dice, esa señora es la que me sacó de la acequia, que resulta que era la Mare de Déu, ¿no? Entonces los padres, imagínate, es emocionante, ¿no? Y luego el otro es relacionado con la propia Reconquista. Bueno, es Alfonso X, son las cantigas, que es unas horas clave de nuestra literatura. Y aquí es la devoción a la Virgen María, que como dices... ¿En el Reino de Aragón? En el Reino de Aragón la trae Alfonso... Luego la trae Jaume I. Sí, pero bueno, Alfonso X... Y en Elche tenemos también la tradición de la Avenida de la Virgen explicada y contextualizada. Esos son los orígenes. El origen, con esta imagen preciosa, que es no me acuerdo cómo se llama el autor. Bueno, autor del siglo XVIII, ¿de acuerdo? Que además es un grabado que hemos intentado reproducir aquí, reproducir fuera y darle ese... Es curioso cómo se mueve, ¿no? Sí, eso es Juan VIII. Tiene efectivamente, tiene como esa... Le hemos querido dar esa vida, ¿no? En cierta manera. Aquí están los documentos históricos más antiguos. Este es el primer documento en el que se habla de la Mare de Déu, de la imagen. Es el testamento de Isabel Caro. De Isabel Caro, que justamente habla de la imagen que se veneraba aquí, en la ermita de San Sebastián. Y además se habla de las propias camareras de la Virgen, ahí están los Caro y los Maya, los escudos de las casas y del interior de la basílica. En fin, la cofradía, claro, el misterio se celebraba. El misterio era la fiesta del pueblo de Elche del 1609, pero la celebraba una cofradía de la Asunción que se disuelve en el siglo XIX, que es cuando el ayuntamiento se hace cargo de manera definitiva, ¿no? Pues esto es un poco toda la introducción de la festa. Entonces, el misterio, pues los orígenes, esa leyenda de la Avenida de la Virgen o con esa devoción que trae Jaume I, y ya lo primero que tenemos documentado, como decimos, con ese testamento de Isabel Vicente Caro. López, el autor del grabado, que está dándole vueltas, de Vicente López. Vale, nos quedamos con el nombre. Estábamos diciendo la tradición o la leyenda de la Avenida de la Virgen, pero realmente el primer documento que existe y que se conserva es una reproducción. ¿No? Hay uno anterior en el archivo que dice que se te queda daurar la caridad de la Mare de Déu, es una referencia en el siglo XV, pero como tal documento que está vinculado directamente con la imagen de la Virgen y que habla de la fiesta que se celebra todos los años en agosto, que es el testamento de Isabel Caro, donde ella dota en el siglo XVI económicamente la celebración con un sufragio propio, ¿no? Que por cierto es la familia del doctor Caro, ¿no? O sea, es que el doctor Caro era el propietario de espacios como el Parque Municipal y otros tantos huertos que dona la imagen de la Virgen y gracias a eso pues se pudo sufragar también la celebración. Y pone que la imagen de la Virgen estaba en casa de... Sí, aquí, la imagen de la Virgen, ella la tenía, no está muy claro hasta qué punto la imagen se veneraba aquí en la ermita o estaba en su casa en un oratorio particular. Desde luego donde no estaba era en Santa María. Vale. A Santa María llega en el templo anterior,
a final del siglo XVI, principio del XVII, y luego ya, por supuesto, cuando se configura el templo actual, 1600. Los primeros documentos nos dicen eso, ¿no? Que se tiene que ayudar para adorar la silla de la Virgen de la Asunción, el testamento de Isabel. Aquí lo ves? Claro. Demanaba ayuda al Consell per adorar la cadira en la cual cada año es fa la Asunción. La cadira, que es el aparato, ¿no? Sí, lo que se entiende como el araceli. Eso es. Y luego aquí está la protección municipal, ¿no? Es decir, desde 1609... Una cofradía, una familia y finalmente... O mejor al revés. Familia, una familia, cofradía y ayuntamiento. Vale, para entenderlo mejor. La familia la que tenía la imagen. La promotora, la cofradía, la gestora, eso ¿vale? es. Y en el 17, 1609, el ayuntamiento, la cofradía no tenía capacidad. La fiesta principal de Elche era el Corpus. Eso lo acredita Pedro Ibarra. Vale, pero, es importante también tenerlo en contexto. Sí, era la fiesta como en la ciudad de Valencia, ¿no? La fiesta del Corpus era la fiesta gran, ¿no? Pero será Pedro Ibarra, será en el siglo XVII que en el ayuntamiento decide, nosotros vamos a... No había dinero para todo, para financiar, y además votó el Consell hacerse cargo de la fiesta de la Asunción, que pasa a ser la fiesta grande. Era una fiesta que había cogido popularidad gracias a la familia y gracias a esa la cofradía sobre todo. Y a la celebración litúrgica del misterio. Claro, en 1609 ya se ha producido... trasladaría la imagen de aquí a Santa María. Va todo, eso es, va todo en paralelo, digo, ¿no? Para hacer el misterio, para hacer sí. lo que es la representación. No, en 1609 ya se veneraba la imagen de la Virgen en Santa María, el anterior templo actual. En el templo renacentista. Y aquí ya pasamos a esa parte, ¿no? en la que está escrito... 1609, como te he dicho, cuando se dice que el ayuntamiento asume. Luego aquí hay algunos documentos que me parecen muy bonitos, fíjate, en los audiovisuales, que todo el mundo podrá comprobar. Hay un vídeo precioso del nodo del año 54, justamente cuando se celebró el Año Santo, que es el origen de las celebraciones de noviembre. Se hace en noviembre, porque el 1 de noviembre del año 50... Ahí está, en la procesión el 1 de noviembre del 54, vino un ministro, en fin, unas imágenes preciosas que también dan buena cuenta de la ciudad que teníamos y que tenemos tan bonita, ¿no? Hay más. Esto también hay... A principios del siglo XVII, a partir de ese momento, ¿no? Eso es. El ayuntamiento acuerda hacerse cargo. Es el que se hace cargo de organizar, lo que es más o menos como se mantiene sí. hasta ahora. El ayuntamiento, el patronato son los que organizan el misterio. Eso es, el ayuntamiento es el que financia, desde luego. Hasta que en el siglo XX, primero gracias a Óscar Esplá y luego después de la guerra para restaurar los templos incendiados, se crea el Patronato Nacional de Misterio de Elche, como todo el mundo sabe, ¿no? Como órgano gestor, con la financiación del ayuntamiento, órgano gestor de la celebración, de la festa. Aquí hay un montón de documentos. Esta fecha es importantísima. Por decadencia artística. Fíjate, aquí no se ven fotos de Pedro Ibarra, pero es que en el Cadafal, en la final del 19 y principio del 20, se eliminó, por ejemplo, la judía en el siglo XVIII. Porque la gente formaba parte de la judía, de la turba, ¿no? Intentando impedir que los judíos avanzaran. Bueno, en el siglo XX, sobre todo Óscar Esplá, que fue el gran promotor del misterio como monumento nacional en el 31 para evitar su destrucción, fue el gran restaurador, ¿no? Y bueno, aquí vemos también un grabado que muestra la caída sí, de la sí, tribuna, sí, esto ¿no? se atribuyó a la intercesión de la Virgen, pero es de la tribuna municipal, como puedes ver. Sí, bueno, no estaba el patronato, estaba solamente... Sí, solamente esta, es esquemática, es un grabado muy esquemático. La desamortización fue clave, pero claro, al ser una celebración civil, no le pudieron meter mano. Y, de hecho, la desamortización de Mendizábal y luego de Madoz, 1836, claro, la titular de los bienes no era la Iglesia, sino que era la Virgen. Eso también valió para que el Estado no pudiera entrar y de hecho, expropiar, ¿no? Todos los bienes de la imagen. Aún así, sí que eso entra en una decadencia o entra en que no hay un cuidado especial hasta 1924. Hasta que se crea el patronato. El patronato previo a la República y luego, sobre todo, el patronato después de la República, con un fin, evidentemente, para restaurar la fiesta. Y hay un hecho clave, fijaos en esta revista. Se pone en marcha quizá uno de los hitos culturales más importantes de la ciudad de Elche desde el punto de vista de la historiografía y de la poesía y de la literatura, que es la revista Festa de Elche. El gran promotor fue don Juan Román, junto con Eugenio Dors, junto con José María Pemán, Maximiliano Tous, Óscar Esplá. Desde el año 42 servía para reflexionar, hacer aportaciones. Joan Fuster, fíjate, en el año 65 ya escribía en la revista Festa de Elche. Era como un granito, ahí estaban todos, además, de uno al lado de otro, en esta revista que sigue siendo una referencia, ¿no? Bueno, pues todo esto, el misterio de los 40 a los 50, sobre todo los 60, vive una época de esplendor muy notable.
Y a partir de ahí también la gente de Elche vuelve otra vez a mirar al Misteri, a reconocerlo, a quererlo. Los ensayos, el ensayo del día 13 es de los años 30, el año 31 o 32, si no recuerdo mal, y luego los ensayos generales ya son de los 50 y los 60 por el exceso de demanda, ¿no? Que, bueno, evidentemente sirve para ver el Misteri con calma o poder acceder, ¿no? Aunque la celebración es el 14 y 15 de agosto. Por cierto, que se sigue publicando el día de hoy. Sí, la Festa d'Elig, sabes que Elig era el nombre, la grafía antigua valenciana hasta que se adapta a Elche, era, fíjate, Óscar Esplá. Este disco es una locura, con don Ginés Román como director. Está ahí. Sí, los papeles de los niños solistas no los cantan los niños, los canta una soprano. ¿En ese disco? En este disco. Este disco es del 66 o del 65. Bueno, porque se entendía que los niños no estaban a la altura de... bueno, otra mentalidad, ¿no? Y hubo que optar por una soprano, los años 60, interpretando el papel de los niños, ¿no? Bueno, curioso, ¿no? El traspaso, ¿no? De cómo vemos de esa decadencia al patronato y finalmente yo creo que el reconocimiento más grande... Hay dos reconocimientos previos importantes. El Monumento Nacional del 31, promovido por Óscar Esplá, precisamente para blindarlo. En el 65, Fiesta de Interés Turístico Internacional, 64, si no recuerdo mal, y luego, evidentemente, en 2001, la designación Patrimonio de la Humanidad, que es importante, ¿no? ¿Qué opinión tienes? Aquí no te pregunto como alcalde ni como patrono del Misteri, sino como ilicitano, como entendido en el mundo del Misteri y de la festa. 75. Que el Misteri siga buscando reconocimientos. Si ya tenemos Patrimonio de la Humanidad, ¿por qué, por ejemplo, es necesario el Princesa de Asturias? Bueno, yo creo que todo suma, Salva. Yo lo veo positivo. De todas maneras, el principal reconocimiento que se hizo con respecto a la fiesta fue el 1 de noviembre del 50. Es decir, eso que celebrábamos en Elche resulta que es verdad de fe, ¿no? Que lo llamado dogma, el que es el dogma de la Asunción. Que es lo que estamos. Yo creo que suman, no veo mayor problema. Ojalá los consiguiéramos. Lo que pasa es que a veces parece que hay una línea muy delgada, ¿no? Entre parece que estamos implorando... Oiga, el Misteri está por encima de cualquier manifestación cultural y religiosa de España. O sea, el Misteri puede mirar de tú a tú a una escultura de Miguel Ángel. A lo mejor te parece muy exagerado, pero lo digo y lo afirmo y lo sostengo. Estamos hablando de una de las obras cumbres del arte de la humanidad. Bueno, pues tampoco hay que... La titulitis a veces, ¿verdad? Pero bueno, que todo suma, yo creo que todo suma. Pues vamos a continuar viendo este Museo de la Festa. Lo haremos en próximos capítulos aquí en Teleelch, descubriendo este nuevo Museo del Misteri.